1:19 p.m. Y bueno, pues para el día de hoy ya son 282,283 los casos confirmados positivos en nuestro país, de los cuales 55,344 pues se registran aquí en la Ciudad de México, y pues de las 33,526 defunciones, 7,450 pues lamentablemente han sido aquí en nuestra ciudad. ¿Qué ha pasado con estas medidas? ¿Qué indican estos decesos en nuestra ciudad? ¿Vamos bien? Este sistema del semáforo epidemiológico nos orienta bien, servirá para detener pues el incremento excesivo de estos casos, así como de las defunciones. Bueno, pues para platicar sobre este tema, ya tenemos en la línea a la doctora Lori Ann. Ella es doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard, y también es profesora e investigadora, así como jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. ¿Qué tal, Virginia? Muy buenas tardes. Un placer estar en el programa. También para nosotros el tenerla aquí. Y bueno, doctora, empezar preguntándole, ¿cómo ve usted, cómo ha sido este manejo de la pandemia en nuestra ciudad? En particular, en la Ciudad de México, ahorita nos vamos a centrar porque es donde se registra el mayor número de casos. O sea, esto claro que se entiende que es por la dimensión, el número de población que se concentra aquí. Pero, ¿qué podemos leer sobre estos casos? Estamos en semáforo naranja. Sin embargo, hoy la jefa de gobierno indicaba que hay colonias donde se indica que hay un color rojo porque es donde se ha identificado un mayor número, una concentración de contagios, y por lo tanto pues el mayor riesgo también de que ahí se susciten estas defunciones. ¿Qué podemos leer con estos números hasta ahora, doctora, de 7,450 personas fallecidas? Bueno, lo que se puede leer es, claro, que la estrategia no funciona. Eso eso en principio, la estrategia simple y sencillamente no funciona. Lo que se ha hecho en nuestro país es tener una estrategia de mitigación pura desde el inicio de la pandemia. Es decir, que todo el tiempo nunca se procuró contener el virus, nunca se ha procurado disminuir los contagios. Lo que se ha hecho es simplemente tratar de disminuir el ritmo en que la gente se infecta, pero nunca evitar que se infecten. Aunado a esto, se establece una estrategia de reapertura o de reinicio de actividades en el peor momento de todos, ¿no? Entonces, es importantísimo que la gente entienda esto. Cuando se da por terminada la Jornada Nacional de Sana Distancia, ¿sí?, a partir de ese momento, al día de hoy, se han acumulado 191,619 casos, que representan el 68% de todos los casos que se han registrado desde el primero, que fue oficialmente dado a conocer el 27 de febrero pasado. Se han, además, desde que se dio por terminada la jornada, acumulado 23,596 defunciones, que representan el 70.5% de todas las defunciones desde que inició la pandemia. Es decir, que el regreso a la que él llama nueva normalidad, pues bueno, fue una imprudencia y una falta de estrategia realmente imperdonable. Se entiende que la gente necesita, el país requiere que se reactiven las actividades económicas. Las personas en lo individual requieren que se reactiven las actividades económicas. Esto se sabe, se entiende. Pero el gobierno maneja una falsa dicotomía que está llevando a decenas de miles de personas a morir. Es decir, se quiere decir que reactivamos la economía o atendemos la pandemia. Esto es una falacia. Es decir, no puede haber y no va a haber una reactivación económica suficiente mientras que la pandemia no se atienda. Entonces, cada vez hay que dejarlo muy claro. Cada vez que se vuelva a decir, pues sí, en tal estado, ahorita hay por lo menos 3 estados que están en riesgo de volver a cerrar todas sus actividades.
Ay, se cortó. Perdimos ahí la comunicación, ahorita lo restablecemos con... Sí, estaba atenta a ver si ahorita restablecemos esta entrevista muy interesante con la doctora Lori-Ann, porque pues esta cifra que nos dice, o sea, a partir de que terminó la jornada nacional, se incrementó el 68% de todos los registros, ¿no? ¿Dónde falló esta estrategia? Doctora. No, todavía no tenemos. ¿Dónde se registró esto? Esto tenemos que reflexionar. Ahorita también le preguntaremos también esta parte de la responsabilidad social, ¿no? Que tenemos también como ciudadanos al asumir nuestras medidas. Entonces, pues sí es muy importante reflexionar desde esta mirada también, pues crítica. Hay quienes también han dicho, ha sido una estrategia adecuada, han argumentado por qué lo consideran así, pero también es importante quienes desde un conocimiento, desde una expertise, pues también se posicionan y dicen no se ha mitigado bien esta pandemia, este regreso a la nueva normalidad, pues además de que no se ha acatado del todo bien, como vimos recientemente con esta reapertura de los centros comerciales, donde pues sí hubo un gran número de asistentes, entonces que sí se cuestionaban las personas a veces en estos comentarios que luego en redes suelen circular de verdad era tan necesario que estas personas salieran a un centro comercial a arriesgarse, y que algunas comentaban que era para pues salir un poco del encierro. Yo creo que esta no es una buena estrategia, porque todas y todos estamos un poco ya sí en la desesperación. Más al rato platicaremos con los compañeros platicaremos sobre un reportaje muy interesante, todos estos daños también mentales, ¿no? Algunos menores, otros mayores, que ha generado esta pandemia, pero no podemos arriesgarnos a acudir a un lugar así sin sentido, a veces sin razón, tan solo porque queremos salir. Entonces, porque ponemos en riesgo también a las y los demás, como nos han señalado. Ya continuamos con la doctora. ¿Tuvimos alguna falla? Se cortó, doctora, ¿no? Ok. Relatamos al mundo. Relatamos al mundo. Ya tenemos nuevamente, afortunadamente, en la línea a la doctora Lori-Ann. Doctora, retomamos la entrevista. Sí, qué barbaridad, no sé qué pasó. Se nos cortó la comunicación. Pero por cierto ya la tenemos aquí. Así es, continuemos. Sí, bueno, es que no sé exactamente hasta dónde se cortó, pero lo que estaba diciendo, bueno, en el fondo la temática es esta. Las medidas de mitigación no ayudan a cortar las cadenas de transmisión. La única manera de salvar vidas es cortando los contagios, disminuyendo los contagios. Esto se hace cortando las cadenas de transmisión. Para salvar vidas hay que hacer eso. ¿Cómo se hace eso? Se hace instituyendo medidas de contención que se basan en ampliar el número de pruebas para detectar un amplio número de infectados, quienes posteriormente se les tiene que aislar y rastrear los contactos de esos contagiados, ver quiénes de sus contactos también están contagiados para aislarlos. El aislamiento sirve para dos cosas, que es lo que lleva a salvar vidas. Una es cortar las cadenas de transmisión. Esto se hace aislando a los casos positivos. Se les aísla, se cortan las cadenas de transmisión. Dos, mientras se les tiene aislados, pues se les tiene en un ambiente controlado, en donde se les puede ofrecer atención médica oportuna, es decir, atención médica temprana. El auditorio necesita entender esto, que COVID-19 no tiene una cura, no existe una cura para esta enfermedad. Y como todas las infecciones virales, no hay forma de solucionar, o hay muy poco que se puede hacer para salvarle la vida a una persona o revertir la enfermedad una vez que ha progresado. Entonces, lo que sí funciona es impedir o tratar de impedir que una persona infectada, cuando muestra los primeros síntomas y signos de la enfermedad, ahí se puede intervenir y hay mucho que se puede hacer por las personas para que la enfermedad no siga progresando. Esto, pues, tiene muchas bondades, es decir, se cortan las cadenas de transmisión, perfecto, tenemos menos enfermos,
menos enfermos significa tenemos menos hospitalizados significa tenemos menos muertos. Y ahora, a la vez, los que están infectados se les da atención oportuna. Esto también disminuye la cantidad de hospitalizados y disminuye la cantidad de muertos. El error fundamental que han tenido las autoridades en nuestro país ha sido eso, que han hecho solamente medidas de mitigación. Enciérrense todos, cerremos los negocios, cerremos la movilidad, cerremos las actividades. Sí, nada más que esta estrategia es la más costosa en todos los sentidos. Es la más costosa económicamente, desde luego. ¿Cuánto tiempo pueden los empresarios aguantar sin tener que despedir a toda su planta productiva, verdad? Aguantar un cierre. Es que cuando hubo el cierre, era el momento que las autoridades tenían que intervenir con medidas de contención. No lo hicieron. Entonces, lo que se está viendo ahorita es, bueno, pues sí, se abren las actividades, pero se abren en un momento, como no se hizo nada por controlar los contagios comunitarios, pues sí, entonces la gente empieza a salir y cada vez es más probable que la gente se infecte. Y eso es lo que está pasando, que más y más y más personas se están infectando cada día. ¿Por qué? Porque nunca se ha hecho un esfuerzo por contener los contagios, por eso. Doctora, en ese sentido, el día de hoy la Jefatura de Gobierno capitalino anunciaba este programa de colonias en semáforo rojo, que, bueno, prácticamente es localizar geográficamente estas zonas de alto contagio con estrategias de contención y, bueno, con el objetivo de disminuir contagio en estas colonias y zonas que representan el 20% de los casos activos. ¿Esta sería una medida adecuada, digamos, para atender sobre todo, pues, en la Ciudad de México, que es donde más casos hay? Sí, lo es. Es decir, que en principio sí es una medida adecuada. Es decir, que ver que en una delegación o en una comunidad del tamaño que sea, o sea, esto puede implicar una colonia o una delegación o una ciudad o un estado o un país. Es decir, aquí hay un brote, es decir, aquí hay un aumento de casos, pues en ese sitio es donde se tiene que ir a intervenir específicamente con las medidas de contención para cortar ese brote, para detenerlo, para detener el brote. Esto es correcto en principio, pero no se hace en la magnitud suficiente para que tenga un efecto real. Es decir, que aquí se dice, vamos a abrir paulatinamente y muy ordenadamente, pero ¿dónde está el orden si estamos viendo desde hace 3 días la gente atiborrada en el centro, haciendo filas para entrar a una tienda departamental, unos encima de otros, sin guardar sana distancia, los que quieren se ponen un cubrebocas y los que no? O sea, no hay control. Esa es la realidad, que no hay control. Doctora, sí, perdón, no quise interrumpirla porque es muy importante lo que nos está señalando. Pero en este caso también la responsabilidad ciudadana, ¿qué nos puede decir al respecto? Porque, bueno, todas las noches se ha dado un seguimiento, ¿no?, de estas estrategias, ¿no?, los resultados, los casos, las medidas que se implementan, este porcentaje de actividades que se van reviendo según el color, pero también creo que no se ha asumido del todo las ciudadanos, como usted señalaba, en estos centros comerciales donde es visible esta situación. También, ¿qué nos podría decir? O sea, ¿nos falta esta cultura cívica de atender estas medidas sanitarias? ¿Qué pasó? ¿O ahí falló la estrategia de comunicación estatal? ¿O cómo, qué nos podría decir al respecto? Sí, pues yo creo que las autoridades manejan una salida fácil de quererle echar la culpa a la ciudadanía, ¿no? O sea, porque tenemos muchos hipertensos y muchos diabéticos y muchos obesos, por eso nos estamos muriendo, ¿no? Porque la gente pues no hace caso, por eso es que la gente se está muriendo. No, a ver, entendamos lo siguiente, las comorbilidades de esta población se conocen desde hace décadas, y dadas las condiciones de nuestro país y la prevalencia de esas comorbilidades, con más razón, desde el principio tenían que haberle tirado, como hicieron muchos países en el mundo de forma muy exitosa, debieron haber nuestras autoridades tirado a una estrategia súper agresiva de contención, sabiendo que existía este problema inherente de nuestra población. En cambio, lo hicieron todo muy laxo y lo dejaron ir y ahora quieren culpar a los hipertensos, ¿no? Es lo mismo esto. O sea, cuando los mensajes de la autoridad desde el principio jamás han sido claros, jamás han sido contundentes, siempre han sido contradictorios, desde el principio están divagando, durante meses estuvieron divagando con que
el cubrebocas sí funciona, no funciona, no le sirve, usted se ve muy ridículo con un cubrebocas. O sea, yo llegué a ver en una conferencia de prensa al doctor López-Gatell tener la osadía de burlarse de un reportero que estaba portando un cubrebocas para decirle, se ve usted muy ridículo porque eso no le sirve de nada. Es decir, cuando esto viene por parte, estos mensajes vienen por parte de las autoridades, no es posible que encima de todo quieran responsabilizar a la ciudadanía. Ahora, claro, nosotros como ciudadanos tenemos una parte de responsabilidad, desde luego, y debemos asumirla y cumplirla. Entonces, lo que sí podemos hacer es, todo el mundo se tiene que poner un cubrebocas. Interesa poco lo que diga fulano, mengano, inclusive el subsecretario de Salud. Toda la gente, la evidencia científica ahí está, es absolutamente incontrovertible. La evidencia científica ahí está. Si el 90% de una población se pone bien un cubrebocas todo el tiempo que sale de casa, esto es indistinto si están al aire libre, si están encerrados, si es un ambiente ventilado, no ventilado, no interesa, si guardan distancia, si no guardan distancia, no importa. Si el 90% de los ciudadanos se ponen bien un cubrebocas siempre que salen de casa, está en las manos de la ciudadanía poder disminuir en un 60% los contagios. Esto salvaría una gran cantidad de vidas. Pero a ver, entonces, ¿pero por qué llevan las autoridades 4 meses haciendo este circo de decir que a veces sí sirve y a veces no sirve y esto, y haciendo burlas al respecto, ¿no? ¿Por qué nos hacen estas caricaturas infantiles para explicarnos la gravedad, ¿no?, de la pandemia? Y no se les ocurre a un solo de sus personajes estos que ponen, ¿no?, de Susana Distancia y sus compatriotas o sus amigos, qué sé yo, ¿no? No se les ocurre a uno solo ponerles un cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues el mensaje es de la autoridad nunca ha sido claro, ¿no? Nunca ha sido claro. Cuando las autoridades dicen un día, ya aplanamos la curva, ya domamos la pandemia, ya vamos en desaceleración, pues ¿qué mensaje envía esto a la población? El mensaje que se le está enviando a la población es, ya usted se puede despreocupar, ¿no? Y después dicen, a ver, pero no era así, el semáforo es naranja, tienen que tener mucho cuidado. No, o sea, es que es un problema de comunicación grave en el que está incurriendo la autoridad. Claro, es decir, sí. si la gente, si los contagios están altos y lo saben que están altos, y encima de todo no piensan hacer medidas de contención para controlar esos contagios, entonces por lo menos sean claros con los ciudadanos, adviertan que tienen una posibilidad muy alta de contagiarse cada vez que salen, y hay cosas que sí pueden hacer, que es ponerse el cubrebocas, pero no, incluso las indicaciones de ayer o de antier es, póngase un cubrebocas si no puede guardar distancia. ¿Qué tipo de mensaje es este, por Dios? Claro. Es decir, no es si no puede guardar distancia, es que usted debe ponerse el cubrebocas siempre, independientemente de dónde esté. Si está fuera de su casa, póngaselo, punto. Entonces, creo que es pues conveniente, ¿no?, para la autoridad ahora revertir todo y decir, bueno, es que aquí hay muchos hipertensos, no, bueno, es que la gente no hizo caso. No, la gente entiende bien los mensajes. Y cuando ni el presidente de la República, ni el secretario de Salud, ni el subsecretario, ni nadie han tenido a bien un día salir a la luz pública poniéndose un cubrebocas, ¿qué mensaje están dando a la ciudadanía? Ese es el mensaje que están dando. Así que es, esto doctor. no es grave, que usted se puede descuidar, que no pasa. Sí, ok, bueno, pues ese es el mensaje que dan. Y mientras, aquí ya se han muerto más de 30,000 personas. Y las proyecciones que tenemos son realmente catastróficas. Se está proyectando que para el 1 de noviembre vamos a tener más de 110,000 muertos aquí en México. Entonces, pues bueno, yo creo que sí, la ciudadanía tiene una parte de responsabilidad, claro, sí, pero no se le puede echar la culpa de lo que está pasando. No se le puede echar la culpa porque es la autoridad que no ha tomado las medidas que debió tomar desde un principio. Y desde luego la comunicación, que siempre ha sido vaga, contradictoria y pues realmente ineficiente, ¿no? Doctora, pues agradecemos mucho, nos ha ahorita compartido cifras muy interesantes, ¿no? Que aquí tomaremos datos también para siguientes análisis. Le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros. Ahí está este llamado de la doctora. Bueno, a pesar de esta falta de buena estrategia, pues también nosotros atendamos y sigamos estas medidas de seguridad. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, doctora Lorian.
No tiene nada que agradecer, al contrario, un placer haber estado en el programa. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.